Esta disertación es acerca del texto Teoría de la Interpretación, Discurso y Excedente de Sentido de Paul Ricoeur. Soy Carmen Suárez, estudiosa del Doctorado Latinoamericano, Políticas Públicas y Profesión Docente. Paul Ricoeur fue un filósofo antropólogo francés que nace en Valence el 27 de febrero de 1913. Muere en Châtenay-Malabry el 20 de mayo del 2005. Es conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. En su trayectoria como filósofo fue influenciado por Edmund Husserl con su exigencia de rigurosidad metodológica, por Jean Nabert, que forma el punto en el cual la dimensión existencial y la dimensión metodológica fenomenológica se unifican en la flexibilidad del yo filósofo, del yo que reflexiona filosóficamente, y de Gabriel Marcel con su exigencia del compromiso. En su desarrollo filosófico se pueden describir varias etapas. En la primera tiene que ver con el estudio de los mitos y la simbología del mal, donde juega un papel fundamental la noción de símbolo. En la segunda se consagra al estudio de la obra de Freud. Se tradujo al español como Freud, una interpretación de la cultura. En la tercera se refiere a las cuestiones relativas al lenguaje, donde se distinguen dos momentos, el primero referido al tema de la metáfora y el segundo al de la narración. Y por último, la cuarta etapa se refiere a las cuestiones relativas a la historia, donde retoma el tiempo orientado hacia la... Esta obra se divide en 4 ensayos. El primer ensayo se inicia con el examen del lenguaje como discurso. El segundo anuncia los ajustes que se necesitan para enfocar el discurso escrito como distinto del discurso hablado. El tercero aborda los factores que contribuyen a la polisemia de las palabras y a la ambigüedad de las oraciones para confrontar el problema de la plurivocidad. En el cuarto y último ensayo explica cómo la teoría textual de la interpretación llega a su culminación con la dialéctica de la explicación y la comprensión. El análisis del discurso planteado por Ricoeur, la hermenéutica señala una ontología, a un sentido del ser. Apela a la intencionalidad del sujeto y al sentido de la oración, teniendo como base el retorno del sentido al sujeto. Esto es, un sujeto intérprete. No solo constituye la subjetividad depositada por el autor, sino que también se comprende y se proyecta en el análisis interpretativo para colocarse como sujeto intérprete. Así pues, el sujeto se constituye como entidad autónoma que no solo se comprende a sí mismo, sino que también explica el mundo del texto de acuerdo a su estar en el mundo. En este sentido, el intérprete no es un mero reflejo de la subjetividad creadora o de un garante de conocimiento. Ricoeur va a mantener un diálogo fluido con la corriente filosófica del estructuralismo, que había nacido de la mano lingüística y alcanzó a buena parte de las ciencias del lenguaje en los años 70 del siglo XX. Ante un texto caben dos posibilidades: una interna en la que se realice un análisis de las unidades que componen el discurso y otra amplificadora que busque el sentido del discurso entendido como un todo cargado de significación. Ricoeur reconoce el interés técnico de la primera posibilidad, pero se decanta por la segunda modalidad inherente a la hermenéutica. Esta línea hermenéutica coincide en su aspiración filosófica con la hermenéutica que había desarrollado Heidegger en los años 20 y en particular en Sei-U-Sei. Ricoeur matiza su propuesta diferenciándola de la heideggeriana al hablar de dos vías distintas: la vía corta heideggeriana y la vía larga ricoeuriana, la cual tiene 3 etapas fundamentales: la semántica, la reflexiva y la existencial.
La semántica consiste en partir de las significaciones plurales y del conflicto de interpretaciones que genera. La reflexiva, centrada en descubrir a través del trabajo hermenéutico de comprensión del discurso un momento de la comprensión en sí, y la existencial, puesto que el ser que comprende es un ser existencial. Este gran rodeo vía larga le llevará a profundizar en las distintas modalidades discursivas en las que se expresa el ser, siendo la hermenéutica textual la que concentra su atención. Desde su análisis plantea la dialéctica constitutiva del discurso, que se caracteriza por la mutua pertenencia de dos polos: el acontecimiento, que describe el acto histórico y efímero del discurso, y el significado sentido, que es el polo objetivo de la relación. La significación expresa el sentido proposicional. El discurso, desde este punto de vista, puede ser siempre reidentificado. El carácter invariante del contenido proposicional se articula como una síntesis de la predicación y la referencia. En el segundo ensayo, Habla y Escritura, la capacidad de la escritura para eliminar contingencias de uno de los polos es lo que lleva a Riquer a considerar el carácter espiritual de la misma. La espiritualidad de la escritura señala el hecho de que el discurso adquiere un estatus ontológico permanente y estable, en contraposición con la situación dialógica. Riquer, valiéndose de los 6 factores de la comunicación de Jacobson, señala en qué radica dicha espiritualización. Estos factores son el discurso escrito, que lleva consigo un cambio de canal; la escritura, que disocia el sentido del texto de la intención del autor; la escritura libera al mismo tiempo al oyente inmediato del habla, y la escritura introduce nuevos códigos; la escritura espiritualiza la referencia. Como se puede apreciar en esta breve reseña, la argumentación de Riquer se ordena a mostrar las transformaciones que el discurso opera cuando pasa de la oralidad a la escritura, y son de índole ontológica. En efecto, no solo el término espiritualidad expresa semejante intención, sino que las características de la escritura señalan un rasgo negativo, que es la anulación de la historicidad del acontecimiento discursivo, y un rasgo positivo, que es la idealidad del significado fijado por la escritura. Cuando el discurso se transforma en escritura, lo que fija este nuevo soporte material es el sentido, que gracias a la escritura se deshistoriza. A la estabilidad del nuevo soporte le corresponde la estabilidad del significado y la institución de una enunciación universal que cancela el autor y lector fáctico. El problema de la referencia quizás sea el criterio textual de mayor importancia desde el punto de vista del proyecto hermenéutico de Riquer. Las transformaciones que la referencia del discurso adopta cuando pasa de la oralidad a la escritura es lo que conduce a sostener la condición ontológica de la metáfora y de la narración. El punto de partida para el tratamiento de la referencia textual se halla en la afirmación del carácter espiritual de la escritura. Riquer se basa en el concepto heideggeriano ser en el mundo para justificar teóricamente su teoría de la referencia escrita. Cuando el discurso pasa de la oralidad a la escritura, se produce un corte entre la identificación de una entidad extralingüística y el mostrar. El significado de esta diferenciación radica en que los indicadores de la deísis ya no apuntan a la situación inmediata del diálogo, sino que, para decirlo en términos de la teoría del lenguaje de Buller, instauran un campo mostrativo semejante al de la situación de comunicación. Para expresar dicha semejanza, Riquer recurre a la expresión como si. El sistema de la deísis no desaparece con la escritura, sino que se transforma, instituyendo, por decirlo de este modo, a otros. Ahora, aquí y yo. El sistema
Este nuevo sistema no son análogos, sino que la situación de diálogo es cara a cara. Riquet apela a la noción heideggeriana para conceptuar este nuevo sistema de referencias creado por la escritura, lo que le permite explicar los siguientes aspectos de la referencia. A. El mundo es una categoría que incluye a todo tipo de texto. B. La proyección del mundo implicada en la lectura de un texto amplía el mundo circundante de mi acción. Y C. Solo el discurso escrito es quien proyecta un mundo. Al abordar el símbolo en términos de una estructura de doble sentido, que no es una estructura puramente semántica, como según veremos en el caso de la metáfora, pero sí la teoría de la metáfora puede servir como un análisis preparatorio que nos lleve a la teoría del símbolo. A su vez, la teoría del símbolo nos concederá ampliar nuestra teoría de significación, al permitirnos incluir dentro de ella no solo el doble sentido verbal, sino el doble sentido no verbal. Así la metáfora y el símbolo servirán para determinar el campo de amplitud de la teoría de la interpretación que ha de ser discutida en el ensayo final. Riquet revisa el concepto de metáfora e introduce nuevos rasgos. La metáfora es un recurso de la frase, no de la palabra. La metáfora procede del conflicto entre dos significaciones. La metáfora permite captar semejanza. La interpretación de la metáfora es infinita y la metáfora nos informa sobre. En este último ensayo de la dialéctica de la explicación y la comprensión, Riquet plantea que con esta disertación él propone la teoría de la interpretación, un análisis de la escritura que será la contraparte del análisis del texto como una obra del discurso. La dicotomía entre la explicación y la comprensión en la hermenéutica es tanto epistemológica como ontológica. La explicación encuentra su campo paradigmático en las ciencias naturales. En contraste, la comprensión encuentra su campo originario de aplicación en las ciencias humanas. La explicación ejerce su jurisdicción en el dominio de la objetivación del sentido. La comprensión se mueve, por decirlo así, en el plano del acontecimiento. La explicación es un proceso autónomo que deriva de la exteriorización del acontecimiento en el sentido, el cual se completa en la escritura y en las claves generativas de la literatura. La comprensión está más dirigida hacia la estructura analítica del texto. Por tanto, la interpretación es un proceso completo que engloba la explicación y la comprensión. A manera de conclusión, asumir este planteamiento lleva a significar en cuanto a la relación metodológica que es posible establecer entre las ciencias humanas y la reflexión filosófica, la mediación entre unas y otras, lo que hace factible reaprender el sentido de la crítica de la elaboración teórica específica, de tal manera que los datos empíricos, los argumentos y conceptos que se proponen para entender los procesos sociales y naturales pueden aproximarse para dar cuenta de aquello que constituye el verdadero ser de las cosas. Gracias por su atención.